Las entrevistas con Dora Nass y sus memorias se publicaron con bastante frecuencia tanto en Rusia como en Occidente. Dora habla con sinceridad de aquello que muchos alemanes guardan para sí mismos, porque lo quieren olvidar. Pero Dora lo recuerda. Se acuerda de cómo Hitler y los nazis llegaron al poder, de cómo comenzó la guerra. Había visto Berlín en llamas y describe con toda honestidad a los soldados soviéticos. Fue entonces cuando los vio por primera vez y convivió con ellos durante los primeros días que llegaron después de la capitulación del Tercer Reich. Uno de ellos dejó una huella en su vida para siempre. ¿Cómo describiría ese encuentro? 2 palabras. Primero fue horror y luego asombro. Los soldados soviéticos están en las afueras de Berlín. Es la primavera de 1945. Dora cuenta que aún el día 28 de abril de 1945 seguía escondiéndose de los bombardeos en un refugio antibomba situado en la capital. Allí, bajo el rugido de los cañonazos y junto con otros berlineses, asimilaba con entusiasmo los rumores de que la Wehrmacht estaba reuniendo fuerzas en las afueras del norte de la ciudad para pronto hacer retroceder a los soviéticos de la capital del Reich. Lo deseaba, lo anhelaba. El miedo de estos rusos se apoderaba de ella. Era el miedo de encontrarse cara a cara con las míticas hordas bolcheviques asiáticas, mediante cuya imagen les estaban metiendo miedo durante años. La Wehrmacht ya no lograba reunirse. El ejército alemán se derrumbó bajo el ataque de los frentes soviéticos, y tal vez solo ganaría en las fantasías de Adolf, muy alejadas de la realidad. Los soldados soviéticos ya están en Berlín. Es abril de 1945. Berlín ha caído, y a los alemanes les ha llegado el momento de recoger piedras. Dora Nass se encontraba completamente descolocada en medio de una ciudad en llamas, ruinas y cenizas. El 3 de mayo vio al primer soldado soviético. De repente, hemos percibido un carro a lo lejos. No cabía lugar a duda. Eran soldados rusos. Por supuesto que estaba muerta de miedo cuando el carro se paró y un soldado soviético se dirigió en nuestra dirección. Pero, de repente, habló en alemán. En muy buen alemán. Dora recuerda que el soldado se sentó a su lado y le dijo que se llamaba Boris. Estuvo hablando con ella largo rato, mostrándole fotografías de su familia. Más tarde, ella también le mostró sus fotografías y le habló de sus seres queridos. Estuvo 3 días viviendo con nosotros. En la casa donde vivimos, colocó un cartel que decía: ocupado por tanquistas. Así, protegió nuestro hogar y quizá también nuestras vidas. Porque de otra manera, nos habrían echado de una casa lista para vivir en ella, y quién sabe qué habría sido de nosotros luego. Aquel encuentro lo recuerdo como un verdadero milagro. En tiempos tan inhumanos, pude tratar con una persona de verdad. Tengo que subrayar una cosa más. No hubo romance entre nosotros. Era imposible hasta pensarlo en esa situación. No estábamos para romances. Lo único que nos importaba era sobrevivir. No todo fue así de bonito. No todos fueron gente tan buena como Boris. Dora recuerda que un día, en una de las calles de la ciudad, se topó con un militar que le arrebató el bolso de las manos y se meó encima de él, delante de su mirada. Pero, ¿y qué esperaba? Aquello no era ningún cuento de hadas, era una guerra. En el ejército de muchos millones había individuos de todo tipo. También dijo que había pasado mucho tiempo desde aquello cuando se enteró de lo que estaban haciendo los soldados alemanes en el suelo soviético. Y es que en muchas ocasiones, un encuentro con un guerrero del Reich se convertía para una mujer rusa en algo mucho peor que un bolso estropeado. Los recuerdos de Dora Nass son valiosos por su sinceridad. Hablando de ellos, no intenta escudarse y fingir que no vio ni supo nada. Dice que lo que estaba ocurriendo de 1933 a 1944, en general,
no fue perjudicial para ella. Al igual que miles de sus compatriotas, ella ondeaba banderas con una esvástica. Escuchaba con éxtasis los discursos de Hitler y Goebbels. Fue a ver la caravana en la cual pasaba Mussolini, y lo hizo encantada. Era cuando el duque visitaba Berlín. Le creían a Hitler, lo amaban. A sus ojos, era un buen político a quien hasta el año 1939 que apreciaban los líderes europeos y no dudaban en estrechar su mano. Al mismo tiempo, se daba cuenta de la desaparición de sus vecinos. Pero le decían que los enviaban a un campo de trabajo. Le parecía lógica esa explicación, y ni siquiera podía pensar en la existencia de campos de exterminio. También iba al cine con sus compañeros a ver películas antisemíticas. Dora estuvo mucho tiempo viviendo con sus familiares, que se instalaron en una casa situada en la tierra de los polacos desalojados, y estaba muy a gusto allí. Llegó a comprender los hechos cuando la guerra se acercó ya a las fronteras de Alemania. Aún hoy Dora se está preguntando, ¿qué podríamos haber hecho nosotros? Formábamos parte de una masa abrumada. Esto hace que la sinceridad que se percibe a través de su descripción del soldado soviético llamado Boris se haga aún más valiosa. A pesar de haber vivido muchos años sumergida en la propaganda y el deseo de llevar a Alemania a la gloria, se dio cuenta de que en el este también vivía gente real y honesta, como lo era Boris. Boris vivió en la casa de Dora hasta el 9 de mayo y luego se fue. Lo estuvo buscando durante años, lo buscó durante décadas. Envió solicitudes a Moscú y sus cartas incluso llegaron al Comité Central, pero nunca recibió respuesta. En 2010, con la ayuda de una periodista alemana que se sumó a la búsqueda del soldado Boris, logró averiguar que Boris era de Bashkiria y que su verdadero nombre era Bakhtiyar. Después de la guerra, Bakhtiyar volvió a su pueblo natal y falleció en 1984. La nieta de Bakhtiyar, Guzalia Abdulguzina, y Dora se escribieron cartas y más tarde se pudieron conocer en persona. Guzalia dijo que su abuelo se acordaba muchas veces de Dora y recomendó a sus hijos que aprendieran alemán. La infancia y la juventud de Dora transcurrieron en el Reich nazi, bajo el poder de un régimen que moldeó su visión del mundo durante años. Pero el soldado soviético, Boris Bakhtiyar, dejó huellas imborrables en ella y pudo guardar de él buenos recuerdos para siempre. Ahora, Dora ya no tiene nada que temer. No tiene necesidad de intentar ser políticamente correcta, porque el muro de Berlín cayó hace mucho tiempo. Además, ya que las declaraciones antirrusas están de moda en la Europa actual, puede decir libremente lo que quiera. Pero ella dijo lo siguiente: para mí, su victoria de 1945 fue como una liberación. Han liberado a nosotros, los alemanes. Es por eso, porque son valiosas sus palabras basadas en su comprensión del pasado y del presente. En conclusión, me gustaría subrayar que mucha gente quiere ver, e incluso trata de convencer a los demás, que los soldados soviéticos fueron crueles e inhumanos. Pero el soldado soviético siempre se verá como el luchador glorioso y hombre honrado, Bakhtiyar Abdulguzin. El soldado soviético quería saber la verdad. Necesitaba que se hiciera justicia. El soldado soviético quería volver a su casa después de una larga guerra, porque allí le estaban esperando. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete al canal y deja un comentario para apoyarlo.